Capítulo 31. Cuando por fin Taeko metió en el frigorífico la gelatina del postre de chocolate, todo lo que al final consiguió poner en la mesa del comedor estaba, por desgracia, o demasiado caliente, o demasiado tibio, o demasiado frío. «Ya está», exclamó para darse ánimos, pero en un tono que no dejaba traslucir mucho convencimiento. Y es que la misma Taeko tenía que reconocer que los platos presentados distaban mucho de ser una obra maestra. Senkichi, sentado a la mesa enfrente de ella, puso la servilleta sobre las rodillas y sin decir palabra empuñó el cuchillo y el tenedor. Taeko esperaba anhelante con la actitud de quien espera un veredicto. Ella, que en la cama se conducía con tanto aplomo, ahora, sin nada de confianza en sí misma, estaba acobardada y a merced solo de lo que este hombre pudiera opinar sobre su actuación. Y cuanto más lo pensaba, más seguridad tenía de que la opinión sería desfavorable. «Muy bueno», gritó como un cohete Senkichi. La verdad es que devoraba su filete a una velocidad prodigiosa. La carne había desaparecido con la misma rapidez con que se derrite un trozo de hielo en agua hirviendo. «¿De veras?», no pudo evitar preguntar Taeko, indiferente a que con esta sencilla pregunta descubriera la felicidad que sentía porque le hubiera gustado. Sin embargo, acto seguido añadió un comentario mucho más propio de ella. «Seguro que es porque tenías mucha hambre». Sin embargo, las papas fritas que había descongelado en agua hirviendo para ganar tiempo estaban tan malas que, al probarlas, ni ella misma pudo evitar hacer una mueca de desagrado. Por fuera parecían perfectas, con sus contornos ondulados tan bonitos, pero el interior estaba blanducho y sabía tan soso como esas gachas de arroz que se dan a un enfermo. También Senkichi, después de haber probado una, pareció haber renunciado a comer más. Todo lo demás, sin embargo, se lo zampó sin dejar nada. La comida transcurrió tan deprisa que la conversación se redujo a apenas unas palabras, pareciéndose a una de esas comidas silenciosas que se ven en los funerales. Esto le hizo recordar a Taeko el día en que Senkichi, totalmente absorto en la partida de pachinko, la había plantado por primera vez. ¿Qué importaba que fuera el pachinko o esta comida que se había esforzado en preparar? Para un hombre como Senkichi, lo mismo daba una cosa que otra. Era el desinterés de un perro ávido con el cual expresaba a la perfección toda la naturaleza solitaria de un joven capaz de despreciar a cualquier relación con el mundo exterior. ¿Era eso fortaleza? ¿Era debilidad? ¿No era en realidad este desprecio la expresión de un sueño que él siempre había perseguido a pesar de su naturaleza básica, el sueño de una intimidad dulce y recíproca con el mundo exterior? Taeko, a la que absurdamente se le quitaban las ganas de comer lo que ella misma cocinaba, no sabía qué hacer con el grueso filete que seguía en su plato, y al mismo tiempo observaba el voraz apetito con que comía Senkichi. Bastaba con tomarse las cosas desde un ángulo optimista para que este espectáculo fuera hasta refrescante. En ese momento se le ocurrió pensar que jamás de los jamases se echaría de amante a un hombre con el apetito de un pajarillo. Cuando terminaron de tomar el café y Taeko se puso a quitar la mesa, Senkichi volvió a su sillón y encendió uno de los cigarrillos americanos que Taeko compraba expresamente para él. La música de la radio llenaba todos los rincones del cuarto de estar, y Senkichi se dejó invadir por un agradable sopor. En ningún momento se le pasó por la cabeza la idea de ofrecer ayuda a Taeko. Cuando ésta hubo terminado en la cocina, vino a sentarse en el canapé que estaba enfrente del sillón de Senkichi. En la sala reinaba una extraña atmósfera compuesta de silencio, de euforia, de sosiego. Mientras él permanecía callado, Taeko estaba decidida a no ser ella quien rompiera el silencio. No tardó en hablar Senkichi para decir, sin sombra de sonrisa: «¡Qué calma! Nunca había pasado una tarde así». Taeko percibió perfectamente lo que él intentaba decir. Esta cena apacible en una vivienda común y corriente, dentro de una casa, como las que había a millones, y esta tranquila sobremesa. También para Taeko era todo eso algo bastante infrecuente, pero, en el caso de él, tal vez se tratase más bien de la realización de un anhelo largamente acariciado. Estuvo a punto de contestar diciéndole que no era para tanto, que ella podría regalarle ese bienestar a manos llenas. Pero se abstuvo, juzgando que sería una estupidez insinuar tal promesa. El motivo era su convencimiento de que para él el asunto de la duración de su relación con ella era un tema en cierta medida tabú. Sin embargo, había intuido por el tono sosegado de las palabras de Senkichi que éste, cosa rara, le estaba pidiendo una respuesta clara. Aún así,
Se mantuvo firme en no aceptar el envite. Lo que Taeko temía sobre todas las cosas era que Senkichi se hartara de ella. Este temor constante y sofisticado la obligaba a estar siempre alerta, incluso en situaciones en las que no habría sido preciso. En la circunstancia actual, ella seguía resistiéndose y negándose a hacer excepciones. Era necesario que Senkichi continuara viviendo solo. Senkichi debió de darse cuenta de la reacción silenciosa de Taeko, una reacción que parecía dura como la piedra. Bostezó discretamente y, sin abrir la boca, volvió a sumergirse en su libro de economía. El silencio de repente se hizo pesado como una losa. Taeko contraatacó tomando de la estantería una novela policíaca que tenía empezada. Como ya se sabía las argucias y secuelas del argumento, no conseguía concentrarse en la lectura. Mientras, el silencio de Senkichi había empezado a inquietarla más y más, tanto que a duras penas conseguía quedarse con alguna de las palabras impresas en la página de la novela. Pasó un buen rato. Senkichi volvió a bostezar y, después de estirarse todo a lo largo, se acercó al canapé en donde estaba sentada Taeko y se dejó caer pesadamente en él. Entonces empezó a rascarse la cabeza enérgicamente. ¡Ah! Toda esta caspa. ¡Qué horror! Taeko se levantó de un salto al tiempo que se sacudía el bajo de su falda. ¿Qué? Dijo Senkichi levantándose también y con la mirada centellante. Taeko, transportada, gritó con un tono agudo. ¡Eso nunca! ¡Qué hombre tan sucio! Creyendo que Senkichi iba a arrojarse realmente sobre ella, Taeko salió corriendo por el salón, lanzando pequeños gritos y escudándose tras los objetos, por pequeños que fueran, que hallaba a su paso. A pesar de ser los dos adultos, ponían tal ardor a este juego del ratón y el gato que se los podría haber tomado por niños. La realidad, sin embargo, era que daban desahogo a la energía feroz que los dos escondían. Taeko se había situado al otro extremo de la mesa y, con los ojos encendidos, cruzaba miradas furiosas con su adversario. Reaccionaba a los más mínimos movimientos de Senkichi y lo esquivaba con agilidad. Al final huyó corriendo al dormitorio, una habitación que no era de paso y en la cual, por tanto, no había escapatoria. Senkichi la empujó a la cama y allí, manipulando con destreza un cuerpo que forcejeaba dentro de sus brazos, consiguió bajar la cremallera de su vestido. Y entonces, bajo la luz suave que llegaba del cuarto contiguo, apareció el orgullo de Taeko, una espalda blanca y voluptuosa. Esa espalda y esos hombros, que resaltaban tan hábilmente los vestidos escotados, mucho mejor en todo caso que los trajes de noche, eran, en efecto, un motivo de orgullo para su dueña. Era en esa espalda opulenta y a la vez aristocrática, ciertamente, donde residía la base de la dignidad que irradiaba Taeko, una espalda fértil que ya la quisieran para sí las chicas de alterne de los cabarets. Sí, era esa espalda la que ahora Senkichi recorría de arriba abajo, una espalda que sembraba de besos. Taeko, dominada por el gozo de verse forzada, respiraba de forma cada vez más irregular. No era una tarea fácil desnudar a una mujer con un vestido con tantos corchetes que, sin embargo, iban cediendo uno a uno, irresistiblemente. Y cedían al mismo ritmo que el cuerpo de Taeko iba siendo inundado por una corriente de agua liberadora, una corriente que, a pesar de su vencimiento impotente, la arrastraba cada vez más con ímpetu a un mundo de fuego más y más vivo, más y más ardiente. Mientras, Senkichi, como un cachorro que juguetea en la nieve, la devoraba brutalmente a besos, sin dejar ni un resquicio por cubrir. La combinación se rasgó y se oyó un grito suave. Taeko, al tiempo que se daba cuenta de que todo era un juego, lamentaba que no fuera más que eso, el juego de la violencia. Además, habría deseado, como parte del placer de un terror auténtico e intenso, soñar viendo los ojos crueles, hermosos y penetrantes de su amante. Por primera vez Taeko conoció la dulzura de los después, una dulzura delicada, sedosa y a la vez pesada, como un tejido de tafetán, una dulzura que anonadaba su piel desnuda y entregada. ¿Es tierno contigo ese hombre? Taeko sintió cómo de pronto esta pregunta, la pregunta que un día le había planteado Nobuko, volvía a resonar en sus oídos. Aquella fuerza e ironía que entonces tanto la habían hecho sufrir, ahora las había perdido. En el fondo no era más que una simple pregunta, sin ninguna indirecta, a la cual ahora hubiera podido responder con toda calma. Pues sí, es así de tierno conmigo, ¿sabes? Sí, hubiera deseado mostrarle a Nobuko ahora esta ternura inefable, inexpresable. Puesta delante de sus mismos ojos, hasta un profesional de la crítica y suspicaz como era ella iba a creerla. Los dos amantes jugueteaban con sus cabellos respectivos entrelazando en ellos unos dedos pesados y adormecidos
como si fueran dedos de oro. Por fin llegó a sus oídos el rumor de la lluvia. Oye, ¿no te gustaría venir a vivir conmigo desde mañana? Simplemente, yo quiero vivir contigo, solo eso. Sí, se limitó a responder Senkichi. Capítulo 32. 2 días después, por la mañana, Taeko abrió la ventana y miró afuera. Esperaba la aparición de Senkichi en el jardín que había delante del edificio de su apartamento. Los residentes que trabajaban fuera ya se habían ido de sus casas y comenzaba la hora más tranquila del día por la vida del edificio. También había desaparecido la mayor parte de los vehículos, y la superficie de cemento del parking formaba una gran mancha vacía y blanca bajo un cielo encapotado. Seguramente Senkichi se presentaría con las maletas por la puerta del jardín en un taxi. Con uno solo sería suficiente, pensaba Taeko. De cualquier modo, para ella era un día digno de ser reseñado en el calendario. Hasta ahora nunca había vivido en cohabitación con nadie, una prohibición que hoy iba a ser levantada. Taeko había dejado de asombrarse de su ligereza. Más bien, consideraba que todo era la consecuencia ineludible de la ternura. Sí, de su propia ternura y de la ternura de Senkichi. En un esfuerzo por rechazar de plano la lógica que había seguido hasta ahora, Taeko intentaba demostrarse a sí misma la naturalidad de esa forma de vivir que pueden elegir dos personas cualesquiera. No era cuestión de ilusionarse por una felicidad de ensueño. Más que ser feliz, a ella le bastaba con ser natural. Simplemente, ¿cómo habría podido vivir hasta entonces tan alejada de lo natural? En ese momento Taeko escuchó el sonido del timbre. Una bicicleta, que desde arriba parecía minúscula, cruzaba la verja del jardín arrastrando un pequeño remolque. Tal vez algún residente del edificio ha pedido algo a domicilio. Pero, ¿qué será todo ese revoltijo de cosas que hay dentro del remolque? No había terminado de hacerse esta pregunta cuando de repente comprendió que el dueño de la bicicleta no era otro que Senkichi. Entonces salió corriendo hacia la puerta y se abalanzó dentro del ascensor. Y, en efecto, ahí estaba Senkichi, en la entrada del edificio. Había bajado de la bici y se secaba el sudor. Llevaba los pantalones vaqueros raídos de siempre y una camiseta de un blanco deslumbrante completamente empapada de sudor. ¿Cómo? ¿Has transportado todo tú solo? Preguntó Taeko sin salir de su asombro. Sí. Y como si tal cosa, Senkichi empezó a descargar del pequeño remolque 2 o 3 trajes doblados cuidadosamente en su embalaje de origen. Una simple ojeada le bastó a Taeko para reparar en que el número de libros era proporcionalmente muy inferior al de prendas de vestir. Después de que todo su equipaje quedara más o menos distribuido en el apartamento, Senkichi, que se estaba tomando con ganas una Coca-Cola ofrecida por Taeko, preguntó: ¿No es hora de que te vayas a la boutique? Bueno, hoy voy a llegar tarde. Siento que haya sido por mi culpa. Por cierto, quiero que antes de que te vayas me prometas una cosa. ¿Qué? Los ojos de Senkichi adquirieron un brillo especial. Si me vengo a vivir contigo, es con una condición. Aunque vivamos juntos, debes garantizarme mi libertad. Si me pones frenos, la que saldrá perdiendo serás tú. ¿Entendido? Entendido. Es algo que ya sabía desde el principio. ¿De verdad? Insistió Senkichi. ¿Acaso crees que a alguien como a ti se le puede poner frenos? Replicó Taeko con un tono de triunfo, y después se fue. Así fue como los dos empezaron una vida nueva. Ya al comienzo Taeko se dio cuenta del significado que Senkichi había deseado dar a su proclama de libertad, y, además, lo comprendió a toda velocidad. Había imaginado que ese mismo día, como hicieron anteayer, se quedarían a cenar en casa. Por consiguiente, aprovechó los momentos de más libertad de su jornada de trabajo para estudiar a toda prisa un libro de cocina. Antes de volver a casa, pensaba pasarse por el lujoso supermercado de Aoyama a fin de comprar comida. Pero, antes tuvo la intuición de llamar a casa. Senkichi no estaba. Bien es cierto que tampoco le extrañó tanto. Suponía que había decidido imitar a esos empleados recién casados que, aconsejados por amigotes, acostumbran a sus jóvenes esposas a que los esperen tarde. Ahora bien, considerando que Senkichi no tenía tanto que hacer, probablemente mataba el tiempo en el pachinko o en otro lugar. Todo con el propósito de educarla. Esa noche Senkichi volvió a casa a eso de las 11, y un poco bebido. Taeko no dijo nada. Desde el día siguiente, Taeko, que no deseaba pasar por el aro de jugar a la esposa solícita que pregunta todos los días a su marido eso de ¿cenas hoy en casa, cariño?, optó por salir a trabajar por la mañana sin preguntarle para nada cuál iba a ser su programa de la tarde. Fue así como aquella cena romántica de aquel día en casa
La de los platos demasiado calientes o demasiado fríos se convirtió en un suceso aislado, pasando pronto a formar parte de un recuerdo paulatinamente más alejado de su vida en común. Una vida en común que no tenía nada de natural. Aunque los dos comprendieron enseguida que vivir dos personas juntas exige cierto grado de acuerdo, cierto número de reglas recíprocas, ninguno de los dos se atrevía a sacar el tema, con lo cual empezaron a surgir malentendidos, a instalarse la incomodidad entre ellos. Así y todo, Taeko fue enterándose de las diversas rarezas que tenía Senkichi. Esas rarezas no se manifestaban en forma de esa mezcla delicada de juerguista emprendedor y mal estudiante frecuente entre los mozalbetes de las familias ricas decididos a divertirse a tope. Nada de eso. En el caso de Senkichi, sus rarezas tenían forma de comportamientos incoherentes y de impulsos repentinos. Por ejemplo, se pasó una semana entera con la expresión de un estudiante pobre y la actitud del chico aplicado que nada más acabar sus clases regresa a casa. Taeko se frotaba las manos pensando en la pequeña revolución que se debía de estar operando en la mente de su protegido. Sin embargo, a la semana siguiente le daba por salir todas las noches vestido como un pincel y no regresaba a casa antes de medianoche. Las tinieblas se hacían más densas a medida que Taeko se adentraba en ellas. Desde que vivían juntos, nunca tuvo la menor idea de lo que Senkichi podía hacer cuando salía sin ella. Había una prueba de la angustiosa carga en que esta vida nueva se había convertido día tras día para ella. Su asombro al saber que ahora esperaba la llegada de la muerte de su pasión, la llegada por cierto hastío en su vida. Por otro lado, sin embargo, el solo pensamiento de que los dos vivieran cada uno por su lado le resultaba inaguantable. Eso constituyó para Taeko una nueva ocasión para conocerse mejor a sí misma. Se dio cuenta de que su orgullo, igual que la mina bien aguzada de un lápiz, era cada vez más delgado y puntiagudo. Es decir, a la vez que amaba a Senkichi, su amor propio, cada vez más sensibilizado, alimentaba en su interior una capacidad de resistencia inquebrantable. A pesar del asombro indudable que esto le causaba, no se daba jamás por vencida. De esa forma, aunque habitaban dentro de las mismas paredes del apartamento, no se veían las caras más que por azar y por la noche. Cuando llegaba la mañana, cada uno tomaba su camino y hacía su propia vida. Este género de vida se prolongó un mes, al cabo del cual el humor de Senkichi recuperó el carácter sombrío y quisquilloso que antes era habitual en él. Incluso se fue intensificando paulatinamente. Solo había una regla que hasta ahora Senkichi había respetado espontáneamente: volver todas las noches a dormir en casa, hasta que al fin, una noche, la rompió.